Existe un punto exacto donde algo cambia para siempre. No hay anuncios, no hay música de fondo ni luces de escenario. Simplemente sucede. Una mujer que llevaba meses, quizá años, desgastando su energía, tratando de mantener vivo algo que solo ella alimentaba, un día se detiene. No porque haya dejado de sentir, sino porque por fin comprendió que seguir dando sin recibir ya no era amor, era desgaste. Su energía, que antes fluía hacia afuera como un río sin cauce, ahora se repliega hacia adentro, se vuelve conciencia. No hay dramatismo en esa transformación. No hay lágrimas escandalosas ni portazos. Solo un silencio sereno, de esos que no necesitan palabras para ser comprendidos. Ese tipo de silencio que descoloca, que duele más que una discusión. Porque el silencio, cuando viene de alguien que antes hablaba con el alma, se siente como una ausencia eléctrica, un corte súbito en la corriente emocional que sostenía todo. Él, acostumbrado a predecir sus gestos, sus mensajes, sus respuestas, se encuentra ahora frente a un vacío que no entiende. Su mente racional intenta explicarlo, pero el cuerpo, ese lenguaje antiguo e instintivo, ya percibe lo que está ocurriendo, perdió el eje de su estabilidad emocional sin siquiera saberlo. Durante tanto tiempo ella fue su referencia afectiva. Su atención era el oxígeno invisible que llenaba cada espacio de su rutina. Y es aquí donde la neurociencia emocional nos ofrece una verdad fascinante. El cerebro humano tiende a volver invisible aquello que tiene garantizado. Cuando alguien está siempre disponible, la mente lo coloca en la categoría de lo seguro, lo que no requiere esfuerzo. Es como abrir el grifo del agua, mientras fluye, no pensamos en su valor. Solo cuando deja de salir comprendemos lo esencial que era. Ella, sin planearlo, se convierte en el espejo que le muestra su desconexión. Porque su retiro no fue un acto de venganza, sino de conciencia. Ya no persigue, ya no ruega, ya no intenta ser comprendida. Simplemente se retira, y ese retiro provoca un terremoto emocional en él. Por primera vez, su sistema nervioso experimenta la abstinencia de algo que no sabía que necesitaba su energía. No se trata de amor repentino ni de epifanías románticas. Lo que siente al principio es una mezcla de ansiedad, confusión y un extraño vacío que no sabe nombrar. La ciencia lo llama síndrome de abstinencia afectiva. El cuerpo reacciona igual que cuando se retira una fuente de dopamina habitual. Porque sí, el cariño, la atención y la validación emocional también generan dopamina, serotonina y oxitocina. Ella era su dosis constante de calma y reconocimiento. Y cuando esa fuente se apaga, el cerebro entra en modo búsqueda. Empieza a revolver recuerdos, a repasar conversaciones, a imaginar escenarios. No busca a la persona, busca la sensación. No busca amor, busca alivio. Pero ese alivio ya no está disponible. Y ese es el golpe más duro, descubrir que lo que daba equilibrio a su mundo no era algo material. Era alguien que había aprendido a sostenerlo sin que él lo notara. Mientras tanto, ella no está celebrando su partida. Está reconstruyéndose. Y ese proceso no tiene glamour. Es silencioso, lento y profundamente humano. Detrás de su calma, hay cicatrices que nadie ve. Detrás de su sonrisa hay noches enteras de autodiálogo, de introspección, de autocrítica. Se pregunta en qué momento empezó a dar tanto, a adaptarse tanto, a perderse tanto, hasta que un día, cansada de intentar entender lo que no tiene sentido, cambia el foco. Comienza a preguntarse algo distinto: ¿por qué he estado intentando ser suficiente para alguien que ni siquiera sabe lo que quiere? Y esa pregunta marca el inicio de su renacimiento. Lo que antes era dependencia emocional se convierte en discernimiento. Lo que antes era miedo a perder se transforma en deseo de estar en paz. Su lenguaje corporal cambia, su mirada cambia. Deja de buscar aprobación y empieza a cuidar su energía como un bien sagrado. Y eso, aunque no se diga, se siente. Las personas que antes la daban por sentada, ahora perciben algo distinto. Ya no está vibrando en la frecuencia de la necesidad, sino en la frecuencia de la elección. Él, en cambio, vive una desorientación profunda. Su mente lo engaña con el espejismo del control, pero su cuerpo ya lo delata. Hay algo distinto en el aire, ya no siente el mismo flujo de atención, de interés, de calor emocional, y por más que intente racionalizarlo, no puede escapar del hecho de que algo se apagó en su mundo interior. Aquí es donde la historia toma forma a través de un ejemplo.
Imagina a Daniel, un hombre de 55 años que llevaba años en una relación donde se sentía cómodo pero no plenamente presente. Su pareja, Lucía, lo amaba con una entrega silenciosa, de esas que no hacen ruido pero sostienen. Él no lo notaba. Ella estaba en cada detalle, la comida lista, los mensajes de ánimo, la paciencia cuando él llegaba ausente, cansado o indiferente. Hasta que un día, simplemente Lucía dejó de hacerlo. No hubo reclamos, no hubo discusiones, solo un cambio sutil, casi imperceptible. Dejó de enviar los buenos días, de preguntar cómo estaba, de interesarse por sus silencios. Y Daniel, sin entender por qué, comenzó a sentir un vacío extraño. No era tristeza, era una especie de eco, como si algo dentro de su casa emocional se hubiera quedado sin sonido. Ese fue su primer choque con la realidad, se dio cuenta de que Lucía no era parte de su rutina, era su estabilidad, y cuando ella, con calma, decidió no invertir más energía en quien no sabía recibirla, Daniel se enfrentó a su propio desierto interior. Lo que vino después no fue inmediato, ningún despertar lo es. Primero llegó la incomodidad, luego la nostalgia, y después la toma de conciencia. Porque cuando una mujer cambia su energía, todo el entorno cambia, y los hombres, sobre todo los mayores, que han vivido gran parte de su vida creyendo que la presencia femenina es algo garantizado, experimentan un remezón profundo cuando esa presencia desaparece. No es una metáfora, hay estudios que demuestran que el cerebro masculino, ante la pérdida afectiva, experimenta alteraciones en las áreas relacionadas con la motivación y la recompensa. El cuerpo entra en alerta. Pero esta vez no hay a quien culpar, porque la mujer no se fue con rabia, se fue con conciencia. Daniel comenzó a notarlo en los pequeños gestos. La casa ya no tenía el mismo ritmo, la misma calidez invisible que antes daba por sentada. Lucía ya no lo esperaba con la cena servida, ni lo miraba con esa mezcla de ternura y paciencia que solo tienen las mujeres que aman desde lo profundo. No había reproches, pero sí un cambio de energía tan evidente que hasta el aire parecía distinto. Por primera vez, él sintió miedo. No miedo a perderla, sino miedo a enfrentarse a sí mismo sin el reflejo que ella le ofrecía. Porque durante años fue en los ojos de Lucía donde encontraba validación. Su manera de amarlo lo hacía sentirse importante, competente, incluso mejor de lo que realmente era. Ella era su espejo emocional, y cuando ese espejo se apagó, Daniel tuvo que mirarse directamente y no le gustó lo que vio. La psicología moderna explica algo muy interesante sobre esto. El cerebro humano se acostumbra a los patrones emocionales igual que al café de cada mañana. No los cuestiona, los automatiza. Pero cuando se interrumpe ese patrón, el sistema nervioso entra en un estado de alerta similar al de una pérdida real. Es literalmente un duelo. Solo que en este caso, el duelo no es por una persona que muere, sino por una versión de uno mismo que ya no puede sostenerse. Y ahí estaba Daniel, de pie frente a su propio reflejo, preguntándose en qué momento dejó de mirar, de cuidar, de valorar. Lo más duro fue admitir que Lucía no se fue porque lo dejara de amar. Se fue porque empezó a amarse a sí misma. Ese tipo de amor propio no grita ni amenaza, simplemente se repliega, se reorganiza. Lucía no estaba buscando castigar a nadie, solo quería dejar de vivir en modo supervivencia emocional. Durante años había intentado ajustar su luz al tamaño de las sombras de Daniel, hasta que comprendió que hacerlo era una forma de traición hacia su propia esencia. Su transformación no fue repentina. Fue el resultado de muchas pequeñas decepciones acumuladas, de silencios que pesaban más que las palabras, de esperas que nunca se cumplían. Cada vez que Daniel decía luego hablamos, algo dentro de ella se apagaba un poco. Cada vez que él la miraba sin realmente verla, su alma registraba una microfractura más, hasta que un día, la suma de todas esas pequeñas fracturas se convirtió en un colapso emocional silencioso. Y cuando eso ocurrió, Lucía entendió algo fundamental. No era ella la que no era suficiente, era él quien no estaba preparado para recibir amor en su forma más madura. Esa comprensión fue su punto de liberación. Por primera vez en años, dejó de intentar explicar su valor, dejó de mendigar claridad, atención o reciprocidad. Su energía,
antes dispersa en 1000 intentos por mantener viva una conexión desigual, comenzó a regresar a su centro. La transformación interior de una mujer en ese punto de su vida, especialmente después de los 50, es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque ya no está motivada por la ilusión ni por el miedo, sino por la claridad. Lucía había pasado de la etapa del quiero que me elijan a la del yo elijo, y ese cambio de paradigma altera todo su entorno. Los hombres suelen percibirlo primero de forma confusa. No entienden por qué esa mujer que siempre estuvo ahí ahora parece inaccesible, más tranquila, más selectiva. Daniel comenzó a buscar las mismas reacciones de antes. Enviaba mensajes, hacía pequeños gestos, intentaba recrear momentos, pero nada surtía efecto. Lucía ya no respondía desde la emoción, sino desde la conciencia. La ciencia tiene una explicación para eso también. Cuando una persona atraviesa un proceso de autoconocimiento real, su sistema límbico, el encargado de gestionar las emociones, se regula. Las respuestas impulsivas se reducen y aparece un equilibrio emocional que el cuerpo proyecta hacia afuera. Lo que antes era ansiedad por conectar se convierte en serenidad para elegir. Y ese tipo de calma desconcierta profundamente a quien aún vive en la agitación emocional. Daniel, acostumbrado a medir el amor por la intensidad de las reacciones, interpretó esa calma como frialdad. Pero no era frialdad, era poder interior. Poco a poco empezó a comprender que no podía recuperar a Lucía con promesas ni con recuerdos. Lo que había perdido no era solo su presencia física, sino el acceso a su energía emocional. Esa energía que lo sostenía, que le daba sentido a su rutina. Durante noches enteras, Daniel repasaba escenas en su mente. Intentaba recordar en qué momento exacto las cosas cambiaron. Pero ese momento no existía como un evento concreto. Fue un proceso lento, silencioso, como el desgaste de una piedra bajo el agua. Lucía se había ido quedando sin espacio para respirar dentro de una relación donde él había dejado de ser consciente. Mientras tanto, ella florecía de una forma inesperada. Empezó a retomar pasiones que había abandonado hacía años. Volvió a leer, a caminar, a escribir pequeños pensamientos en una libreta. Cada acción, por pequeña que fuera, era una declaración de independencia emocional. Ya no hacía las cosas para ser vista, las hacía para sentirse viva. Su círculo también cambió. Las personas que vibraban en superficialidad comenzaron a desaparecer de su entorno casi de forma natural. Y en su lugar empezaron a llegar otras amigas que la inspiraban, personas con las que podía tener conversaciones auténticas sin pretensiones. Daniel, desde su distancia emocional, observaba ese cambio con una mezcla de admiración y angustia. Nunca la había visto tan plena, y eso le dolía más que cualquier ruptura, porque ahora entendía que ella no lo necesitaba, y que su presencia en la vida de Lucía había sido un privilegio, no un derecho. Fue entonces cuando comenzó su propio proceso de despertar emocional. Por primera vez, se dio cuenta de que había vivido años en piloto automático, repitiendo patrones de indiferencia aprendidos, confundiendo estabilidad con descuido, amor con costumbre. Se preguntó cuántas veces había tenido en sus manos algo valioso sin saber sostenerlo. Y esa pregunta lo persiguió durante semanas hasta que la incomodidad se volvió insostenible. En ese momento, la historia de Daniel y Lucía deja de ser una historia de pareja y se convierte en una historia de evolución. Porque a veces, el amor no termina, se transforma en conciencia. Daniel empezó a enfrentarse a algo que no sabía nombrar, la incomodidad de verse sin el espejo de Lucía. Por primera vez, los silencios en su casa le parecían demasiado largos. Los sonidos cotidianos, la cafetera, el reloj, el viento golpeando las cortinas, se volvían insoportablemente presentes. Era como si todo lo que antes pasaba desapercibido ahora gritara su ausencia. Durante años había creído que ser fuerte era no necesitar a nadie, que mantener la distancia emocional lo protegía del dolor. Pero esa coraza ahora se le sentía como un peso. La soledad, que antes consideraba libertad, empezó a oler a vacío, y eso lo descolocó. Los hombres, especialmente los que cruzan los 50, suelen tener un ritmo emocional más lento. No porque sientan menos,
sino porque fueron educados para no mirar hacia adentro. Daniel no era diferente. Creció en una generación donde llorar era debilidad y hablar de sentimientos era un lujo femenino. Aprendió a resolver con lógica lo que era del alma. Pero el amor, o su pérdida, no se resuelve con argumentos, sino con presencia. Esa fue su primera lección, que había confundido entender con sentir. Lucía le había dado emociones, no ecuaciones, le ofreció cercanía, no explicaciones. Y él, en su desconexión, no supo recibirlo. A medida que los días pasaban, Daniel comenzó a notar señales fisiológicas que no podía ignorar. El apetito cambió, el sueño se alteró, y su mente no lograba concentrarse. Lo que sentía no era simple tristeza, era una desregulación química real. Su cuerpo estaba en abstinencia emocional. El cerebro, cuando pierde una fuente constante de dopamina y oxitocina, entra en modo reparación, buscando desesperadamente nuevas fuentes de bienestar. Pero ninguna conversación casual, ninguna distracción, ninguna conquista superficial logró llenar el vacío que Lucía dejó. Porque lo que él extrañaba no era la rutina, sino la conexión. No era el buenos días en el teléfono, era la sensación de ser visto. Lucía lo había visto, y una vez que uno ha sido visto realmente, la indiferencia ya no basta. Una noche, incapaz de dormir, Daniel buscó fotografías antiguas. No las miró con nostalgia romántica, sino con curiosidad. Era como observar una película de su vida, donde él había sido un personaje ausente. Se vio sonriendo, pero sabía que esa sonrisa estaba hueca. En esas imágenes, Lucía irradiaba algo que él nunca había comprendido del todo: presencia emocional. Esa capacidad que tienen algunas personas de estar ahí, completas, sin distracciones, sin máscaras. Y en ese contraste entendió algo brutalmente simple. Lucía no se había ido porque lo dejara de amar. Se había ido porque se cansó de no ser vista. Esa comprensión fue como una descarga eléctrica. Lo sacudió por dentro. No hubo lágrimas, solo una sensación de vértigo, como si el suelo emocional se abriera bajo sus pies. Era el inicio del despertar. Mientras tanto, Lucía vivía un proceso completamente diferente. Su silencio ya no era vacío, era espacio. Su soledad ya no era carencia, era libertad. Después de tantos años adaptándose al ritmo emocional de otro, su vida empezaba a girar al compás de su propia respiración. Volvió a conectar con su cuerpo. Empezó a notar cómo se sentía al despertar sin ansiedad, al caminar sin prisa, al cocinar solo para sí misma. Pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos se convirtieron en celebraciones cotidianas. Cada gesto era una afirmación silenciosa: estoy aquí conmigo y eso basta. Esa nueva energía no pasó desapercibida. Las personas que la rodeaban empezaron a notar algo diferente. Su mirada era más firme, su voz más segura, su presencia más serena. Había algo magnético en su calma, y lo curioso era que no estaba intentando demostrar nada. Su autenticidad se volvió su mejor defensa. La neurociencia del comportamiento explica este fenómeno con claridad. Cuando una persona entra en un estado de coherencia interna, es decir, cuando sus pensamientos, emociones y acciones están alineados, su frecuencia cardíaca, su respiración y su tono corporal se estabilizan. Esa estabilidad se percibe, no se ve, se siente. Y eso es exactamente lo que Lucía irradiaba. Mientras tanto, Daniel intentaba entender su propio caos. Pasó de la negación al enojo, del enojo a la tristeza y de la tristeza a la reflexión. Era un viaje emocional que nunca había hecho. No porque no pudiera, sino porque nunca lo consideró necesario. Ahora entendía que el amor, para sobrevivir, requiere conciencia. Y que la conciencia llega, muchas veces, cuando ya no hay retorno. Comenzó a escribirle mensajes que nunca envió. No eran intentos de recuperarla, eran confesiones consigo mismo. Te di por sentada. No supe escucharte. Creí que estarías ahí siempre. Cada frase era un ladrillo derrumbándose en el muro que había construido durante años para protegerse del dolor. Pero en realidad, ese muro nunca lo protegió de nada, solo lo aisló. Lucía, por su parte, ya no pensaba en Daniel desde el rencor, había pasado por la etapa del reproche y la culpa. Ahora estaba en otra fase, la comprensión. Comprendió que él no pudo darle lo que ella necesitaba porque no lo tenía dentro.
que nadie puede ofrecer profundidad emocional si no ha aprendido a mirarse a sí mismo sin miedo. Y lejos de endurecerla, esa comprensión la hizo más compasiva. Porque entendió algo que solo la madurez emocional permite ver: no todos los amores están destinados a ser para siempre, pero todos dejan una enseñanza invaluable. Para Daniel esa enseñanza llegó como una epifanía tardía. Se dio cuenta de que el verdadero arrepentimiento no consiste en querer volver atrás, sino en no volver a ser el mismo después de entender. Esa noche, después de escribir su última carta sin destinatario, Daniel hizo algo que nunca había hecho. Se quedó en silencio, sin música, sin televisión, sin distracciones. Solo él, su respiración y el eco de lo que perdió. Por primera vez, no trató de huir del vacío. Lo escuchó, y en ese vacío comenzó a escucharse a sí mismo. El silencio se volvió su maestro. Al principio fue incómodo, casi insoportable. Daniel se sentía perdido, como un hombre que camina en un bosque sin señales, sin brújula, sin voz que lo guíe. Pero poco a poco ese silencio empezó a cambiar de textura. Ya no era castigo, era espacio. Un espacio donde comenzó a escucharse sin filtros, sin excusas, sin la necesidad de parecer fuerte. Fue entonces cuando entendió que el dolor no siempre llega para destruir, a veces llega para despertar. Y lo que estaba despertando en él no era nostalgia, era conciencia. Por primera vez en muchos años, Daniel se permitió sentir. Lloró sin esconderse. No por Lucía, sino por todas las veces que no supo amar bien. Por todas las oportunidades en las que eligió el orgullo antes que la ternura, la prisa antes que la presencia, el silencio antes que el diálogo. Cada lágrima era una disculpa a destiempo, un reconocimiento tardío, un intento torpe de redención. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lucía seguía expandiendo su nueva vida. Su despertar no fue un acto de rebeldía, sino de madurez. No buscaba demostrar nada a nadie, solo vivir desde un lugar más real. Había descubierto algo que cambia por completo la manera en que uno se relaciona, que el amor verdadero no exige que te anules para sostenerlo. Empezó a disfrutar de su independencia no como un escudo, sino como una forma de plenitud. Iba al cine sola, caminaba sin mirar el teléfono, cocinaba sus comidas favoritas, aunque no hubiera nadie para compartirlas. Lo que antes parecía vacío, ahora era libertad pura. Y ese tipo de libertad tiene un brillo especial. Es el brillo de quien ya no necesita validación. El brillo de quien ya se eligió a sí mismo. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. Algunos hombres se acercaban, intrigados por esa energía serena, por esa confianza que no necesita explicaciones. Pero Lucía ya no elegía desde la carencia, sino desde la claridad. No buscaba llenar un vacío, sino compartir una abundancia. Lo más interesante de esta etapa es que Lucía no se volvió fría. Al contrario, se volvió más cálida, más auténtica. Pero su amor ahora tenía filtros. Ya no entregaba su energía a cualquiera. Había aprendido con dolor que el amor no se demuestra con disponibilidad incondicional, sino con reciprocidad consciente. Mientras ella vivía en paz, Daniel atravesaba su propio purgatorio emocional. La culpa lo visitaba a diario, pero en lugar de destruirlo, comenzó a transformarlo. Porque hay una diferencia enorme entre culparse y responsabilizarse. La culpa te ata al pasado, la responsabilidad te impulsa hacia adelante, y Daniel finalmente eligió avanzar. Empezó a hacer algo que nunca había hecho: terapia. Al principio lo veía como una especie de trámite, una curiosidad, pero pronto se dio cuenta de que era un viaje profundo hacia su propio interior. Descubrió heridas que ni sabía que existían, patrones que había repetido durante décadas, frases heredadas de su padre, silencios aprendidos de su madre. Entendió que su frialdad no era maldad, era defensa, que su distancia no era indiferencia, era miedo. Y con esa comprensión vino una sensación nueva: compasión por sí mismo. Por primera vez, Daniel se trató con paciencia. Dejó de castigarse por no haber sido el hombre que Lucía necesitaba. Empezó a enfocarse en convertirse en el hombre que él mismo respetaría. Su entorno también comenzó a cambiar. Amigos con los que solo hablaba de trabajo o deportes quedaron atrás. Aparecieron otros hombres, diferentes,
que también estaban cansados de esconder sus emociones detrás de una fachada de éxito o control. Descubrió que muchos llevaban años cargando el mismo peso, el de no haber aprendido a amar sin miedo. Con el tiempo, Daniel empezó a experimentar algo que no esperaba: paz. No una paz superficial de ya pasó, sino una calma profunda, esa que llega cuando por fin dejas de pelear contigo mismo. Y en esa calma, algo más cambió: su manera de mirar a las mujeres. Dejó de verlas como refugio o validación y empezó a verlas como espejos de conciencia. Comprendió que una mujer que se elige a sí misma no es una amenaza, sino una oportunidad de crecer a su lado. Mientras tanto, Lucía seguía caminando por su nuevo sendero, cada vez más ligera. Había perdonado sin necesidad de reconciliarse. Había cerrado sin necesidad de explicaciones. Había soltado sin resentimiento. Y esa combinación, perdón, cierre y libertad, la volvió luminosa. La neurobiología del bienestar emocional describe este estado como homeostasis afectiva, un equilibrio entre el deseo y la paz. Lucía no dejó de creer en el amor, simplemente dejó de necesitarlo para sentirse completa. Y cuando una mujer alcanza ese punto, su energía cambia. Ya no atrae a quienes buscan controlarla, sino a quienes quieren compartir con ella una vida consciente. Su presencia se vuelve una especie de filtro natural que separa a los hombres inmaduros de los que están listos para una conexión real. Daniel lo entendió demasiado tarde, pero paradójicamente no con amargura, porque comprendió que la lección de Lucía fue un regalo disfrazado de pérdida. Gracias a ella despertó. Gracias a su ausencia, aprendió a estar presente. Gracias a su silencio, aprendió a escuchar. Ese es el tipo de aprendizaje que marca a un hombre para siempre. Y en esa transformación silenciosa, ambos, sin saberlo, se convirtieron en maestros mutuos. Ella aprendió el valor de su energía. Él aprendió el valor de la atención. Ella comprendió que no necesita ser elegida. Él comprendió que amar es elegir todos los días, no dar por hecho. Y aunque sus caminos siguieron separados, algo de ambos quedó grabado en el otro. Lucía fue el espejo que lo obligó a ver lo que no quería mirar. Daniel fue el escenario donde ella aprendió a poner límites sin perder la ternura. Dos historias distintas, pero entrelazadas por una misma verdad: el amor que no te destruye te despierta. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, pero algo en ambos había cambiado para siempre. Daniel ya no era el hombre que actuaba por inercia. Tampoco era el que necesitaba demostrar nada. Había aprendido a vivir con la calma de quien ya no huye de sus emociones. La ansiedad que antes lo empujaba a llenar vacíos con distracciones se había transformado en una curiosa paz interior. No fue un proceso fácil. Hubo recaídas, noches de duda, días de silencio absoluto, pero cada vez que caía, se levantaba con una versión más clara de sí mismo. Aprendió que la madurez emocional no consiste en no sentir, sino en saber sostener lo que se siente sin que te consuma. Empezó a valorar las cosas que antes pasaban desapercibidas: una conversación sincera, un amanecer sin prisa, el simple hecho de tener a alguien que te escucha sin juzgar. Dejó de buscar intensidad y comenzó a buscar profundidad. Dejó de confundir atención con amor y costumbre con conexión. Lucía, por su parte, florecía como si el tiempo la hubiera rejuvenecido. Había dejado atrás la piel de la mujer que se sacrificaba para ser suficiente, y ahora caminaba con la certeza de quien sabe que no necesita ser escogida para sentirse valiosa. Su mirada ya no buscaba aprobación, sino propósito. Y su voz, que antes temblaba al poner límites, ahora se mantenía firme y serena. Había comprendido una verdad que muchas personas tardan toda una vida en aprender: no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de compartir tu plenitud con quien también se eligió a sí mismo. Daniel también entendió eso. Comenzó a mirar sus relaciones pasadas con una nueva perspectiva, no como fracasos, sino como entrenamientos emocionales. Cada historia, cada error, cada silencio, lo había preparado para llegar a ese punto de claridad. Comprendió que el amor no es una promesa eterna, es una práctica diaria, y que amar bien implica aceptar que no siempre vas a coincidir en el mismo momento emocional con la otra persona.
Esa fue una de las lecciones más duras, el timing del alma. A veces, las personas correctas se encuentran en el momento equivocado. Lucía y él fueron prueba de eso. Ella estaba lista para amar con profundidad. Él aún estaba aprendiendo a mirar hacia adentro. Cuando él finalmente estuvo listo, ella ya no necesitaba ser esperada. Pero, lejos de ser una tragedia, eso se volvió una bendición, porque ambos comprendieron que el amor también puede ser una enseñanza sin posesión. Que hay relaciones que no llegan para quedarse, sino para despertarte. Daniel empezó a aplicar todo lo aprendido en otras áreas de su vida. Se volvió más consciente en sus vínculos, más atento con sus amigos, más empático con su familia. Ya no daba por hecho las presencias silenciosas, sabía que detrás de cada gesto amable había una historia, una energía invertida, una emoción que merecía gratitud. La vida comenzó a volverse más sencilla, pero no por falta de desafíos, sino porque había aprendido a enfrentarlos con otra mirada. Antes reaccionaba, ahora respondía, antes huía del dolor, ahora lo escuchaba, antes temía estar solo, ahora disfrutaba de su propia compañía. Lucía también descubrió algo similar. Al soltar la necesidad de controlar, todo empezó a fluir con una naturalidad inesperada. Dejó de preguntarse ¿por qué no me eligieron? Y empezó a preguntarse ¿por qué yo me elegí tan tarde? Y en esa pregunta encontró una sabiduría profunda. Se dio cuenta de que su misión no era cambiar a nadie, sino inspirar con su ejemplo. Cuando una mujer se reconstruye desde el amor propio, no solo sana su historia, se convierte en espejo de transformación para todos los que la rodean. Curiosamente, un año después, el destino volvió a cruzar a Daniel y Lucía. No fue un encuentro dramático ni planeado. Se vieron en una cafetería, una tarde cualquiera, y ambos se reconocieron con una sonrisa tranquila, sin deudas pendientes. Ya no había tensión, ni culpa, ni miedo. Solo gratitud. Hablaron durante horas, pero no de lo que fueron, sino de lo que aprendieron. Era como si dos almas que habían crecido por separado pudieran mirarse con orgullo por todo lo que habían logrado sanar. Daniel le agradeció sin palabras. Lucía le perdonó sin decirlo. No retomaron la relación porque ya no existía la necesidad. Pero ese encuentro fue suficiente para cerrar el círculo con dignidad y amor maduro. Ambos entendieron que a veces la verdadera reconciliación no está en volver a estar juntos, sino en poder mirar atrás sin dolor. Esa noche, Daniel regresó a casa en silencio, pero no con tristeza. Por primera vez en su vida, sintió que había amado bien, aunque fuera tarde. Y Lucía, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sonrió con una paz que no recordaba haber sentido nunca. No porque la historia terminara bien, sino porque terminó en conciencia. Hay un momento en la vida donde uno deja de medir las relaciones por su duración y empieza a medirlas por lo que transformaron. Lucía y Daniel fueron eso, una lección viviente sobre el amor que despierta, el amor que no se aferra, el amor que enseña. Y si algo dejaron ambos, fue esta verdad simple pero poderosa: la persona que llega a tu vida puede no quedarse. Pero si logra despertarte, ya cumplió su propósito. Porque el amor, cuando es verdadero, no busca poseer, busca iluminar. El amor, cuando madura, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio sagrado. Ya no se trata de ganar, de convencer o de poseer. Se trata de comprender, de ver al otro sin proyectar, sin exigir, sin convertirlo en espejo de tus carencias. Eso fue lo que Daniel y Lucía terminaron entendiendo, cada uno desde su propio camino. Que la madurez emocional no llega el día en que dejas de sufrir, sino cuando aprendes a sufrir con conciencia, cuando en lugar de culpar, eliges comprender, cuando en lugar de reclamar, decides agradecer, cuando entiendes que algunas personas no vinieron a quedarse sino a despertarte. Daniel, en sus reflexiones nocturnas, solía pensar en cuántas veces confundió amor con costumbre. Ahora sabía que amar no es repetir rutinas, sino reinventarse en cada encuentro. No es prometer eternidad, sino estar presente. No es buscar a alguien que te salve, sino encontrar a alguien que camine contigo sin miedo a verte completo, con tus luces y tus sombras. Lucía también entendió algo que solo se aprende después de muchas despedidas: que nadie puede amar de manera sana si antes no se ha abrazado a sí mismo con compasión. Aprendió que cuidar de su paz no era egoísmo, era responsabilidad.
que poner límites no era dureza, era respeto, y que retirarse a tiempo, con dignidad, también es una forma de amor. La vida, con su sabiduría silenciosa, siguió tejiendo sus hilos invisibles. A veces cruzaba sus caminos con personas nuevas, otras veces los dejaba caminar solos. Pero ambos, Daniel y Lucía, llevaban algo que antes no tenían conciencia. Y la conciencia cambia todo, porque quien despierta ya no puede volver a dormirse del todo. Daniel, en su nueva etapa, se convirtió en un hombre más presente. Empezó a mirar a las mujeres con respeto verdadero, sin querer moldearlas ni conquistarlas. Comprendió que el amor no es un trofeo ni un alivio, sino una oportunidad de crecer juntos. Había dejado atrás la necesidad de sentirse indispensable para convertirse en alguien confiable. Y eso, en el fondo, es mucho más valioso. Lucía, por su parte, se transformó en una mujer que inspiraba sin intentarlo. Su calma se volvió contagiosa, su elegancia emocional un faro para otras mujeres que aún estaban atrapadas en relaciones desequilibradas. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Decía: aprendí que cuando una mujer se elige a sí misma, no pierde amor, gana respeto. Y cuando se respeta, el mundo entero empieza a tratarla diferente. Esa frase se volvió casi su filosofía de vida, porque entendió que lo que uno irradia, atrae, y que no hace falta gritar para ser escuchado cuando la energía que emanas habla por ti. Hay un punto en la vida, sobre todo después de los 50, en que el alma ya no busca intensidad, busca coherencia. Ya no quiere promesas, quiere presencia. Ya no anhela lo nuevo, anhela lo verdadero. Y en ese punto, el amor se vuelve más sabio, más tranquilo, más real. Daniel y Lucía nunca volvieron a ser pareja, pero sí siguieron conectados de una forma distinta, más humana, más madura. De vez en cuando se escribían, compartían algún recuerdo o una reflexión, no desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Eran dos almas que se reconocían sin necesidad de pertenencia. Una tarde, años después, Daniel escribió en su diario algo que resumía todo su proceso: el verdadero amor no siempre llega para quedarse. A veces llega solo para mostrarte en quién podrías convertirte si eliges amar de verdad. Esa frase, sencilla y brutalmente honesta, se convirtió en su verdad final. Había entendido que la vida no le quitó a Lucía. Le dio, a través de ella, la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, que las pérdidas no siempre son castigos. A veces son invitaciones a crecer, a vernos, a despertar. Lucía también había dejado su propia reflexión escrita en una libreta que guardaba junto a su cama. No era que pedía demasiado. Es que estaba pidiendo lo justo en un lugar donde daban muy poco. Hoy sé que merezco todo lo que también soy capaz de ofrecer. Esas dos frases, la de Daniel y la de Lucía, son como espejos que se miran entre sí. Dos verdades que se completan sin tocarse. Dos almas que aprendieron que el amor no siempre se mide por su duración, sino por su profundidad. Porque hay historias que duran una vida entera y no enseñan nada, y hay otras que duran un suspiro y te cambian para siempre. Daniel y Lucía pertenecieron a esa segunda categoría, y aunque el mundo los vea como una historia que terminó, en realidad fue una historia que comenzó dentro de ellos. Porque cuando alguien logra despertar lo mejor de ti, incluso desde la distancia, esa persona nunca se va del todo. Se queda en la forma en que ahora eliges amar, en la manera en que hablas, en cómo cuidas, en cómo te miras. Se queda en la versión de ti que nació gracias a ese encuentro. Y ese es el verdadero legado del amor, no los finales felices, sino los despertares conscientes. Así es como termina esta historia, no con una reconciliación romántica, sino con una reconciliación con la vida. Daniel aprendió que amar no es tener. Lucía aprendió que amar no es perderse. Y ambos comprendieron que cuando el amor te eleva, aunque duela, siempre vale la pena. Porque todo amor que te enseña a volver a ti mismo, nunca fue un error.